Hermanos, la paz de Dios sea con ustedes. El sermón del domingo de hoy se basa en el Evangelio del día de hoy, Lucas capítulo 13. Una de las cruces que tenemos que llevar como hijos de Dios es la realidad que hay personas que queremos, que amamos, a quienes tenemos afecto, que no son cristianos. Quizás sean amigos, parientes, quizás sean hijos o hermanos. Puedo dar gracias a Dios que en mi caso toda mi familia inmediata sí es cristiana. No obstante, cuando se me habla de primos, primas, tíos, tías, casi ninguno de ellos son cristianos, se consideran cristianos. Y eso es a pesar de haberse criado en una familia cristiana. ¿No? Una fe que ahora rechazan. Una fe que ellos ahora encuentran irrelevante, repugnante hasta, totalmente fuera de moda. Ese menosprecio es una cruz que llevamos. Es una característica de los hijos de Dios. No obstante, según lo que aprendemos en nuestro Evangelio del día de hoy, es también una característica de nuestro Padre Dios, que Él también, por decirlo así, lleva esa cruz. Es una característica de toda la familia cristiana, Dios Padre, Dios Hijos y nosotros como hijos de Dios. Aprendemos en el Evangelio del día de hoy, Lucas 13, que Jesús también tiene a personas que Él quiere. Él los quiere como una gallina, quiere a sus polluelos. No obstante, Jesús, al dirigirse directamente a esa ciudad, dice, tú no quisiste. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como junta la gallina sus polluelos debajo de sus alas, y tú no quisiste? Pues cuando oramos una y otra vez que alguien importante en nuestra vida, alguien que queremos mucho, que venga a la iglesia, y por mucho que oramos, por mucho que lo invitamos, nunca sucede. Cuando eso pasa, está bien sentirse mal, triste. No obstante, hermanos y hermanas, estás en buena compañía. A Dios le pasa lo mismo. A Jesús le pasa lo mismo. Jesús también está triste. Pues no es por algo que tú hiciste o no hiciste, no es porque tú no lo has invitado lo suficiente, no es por tu falta de fe. Al mismo Jesús le pasó lo mismo. A Dios omnipotente le pasa lo mismo. El fracaso de nuestros intentos al alcanzar a un mundo incrédulo con el Evangelio es una cruz que llevamos como la iglesia en ese mundo. Y es una cruz que compartimos con Dios, con Jesús. Me acuerdo de mi tiempo como misionero en México, en la República Dominicana. Yo compartí la palabra con muchas personas, ¿no? Pasé tardes enteras en las casas de muchas personas. De esas personas, hay de los que sí se quedaron en la iglesia después, cuando yo me fui. No obstante, hay los que no. No sé si todavía son creyentes. Eso nadie lo sabe, solo Dios. Igualmente, al dirigirme a ustedes, seguramente conocen, saben lo que es recordar a personas que antes asistían a la iglesia, pero ya no. Es una de las cruces que tenemos que llevar. Pero hermanos, no obstante, es una cruz que compartimos con Dios, con Jesús, quien en su ministerio también compartió la palabra con muchas personas solo para que después lo negara a Él, lo rechazara a Él. ¿Cuántas veces quise juntar a mis hijos debajo de mis alas como junta la gallina a sus polluelos? Pero tú no quisiste. No obstante, y eso es lo bonito de nuestro Evangelio, es lo bonito de ser cristiano, parte de la familia de Dios.
No todos nos rechazan con el mensaje que nosotros estamos para llevarles. Un mensaje de perdón, de reconciliación con Dios. Hay personas que sí creen, que después de escuchar el Evangelio sí confían en Jesús, en el perdón que Él nos ganó. Y entre ellos, los creyentes, se cuenta a mí, se cuenta a ti, se cuenta a ustedes, a todos nosotros. La persona que, quien quiera que tú seas, que estás escuchando el mensaje, tú estás contado entre aquellas personas. Me refiero a ustedes, mis hermanos de la iglesia de San Pablo en Columbus, Indiana. Recuerdo a ustedes en mis oraciones cada noche y me regocijo que Dios me haya concedido el favor de dirigirme a ustedes como mis hermanos. Somos hermanos por lo que compartimos, la fe que compartimos. No obstante, el hecho que nosotros creemos, la fe que está en tu persona, no es una obra tuya. No es algo que tú haces, no es algo que tú realizas. Uno de mis favoritos versículos de la Biblia en cuanto a esa cuestión de la fe que tenemos es Hebreos capítulo 12, versículo 2. Ese versículo nos invita a fijar la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es decir, que Jesús es la persona que comienza la fe, que está en nosotros y la termina. Dios omnipotente está detrás de la fe en tu persona. Además, esa fe, hermanos, que Dios nos ha dado, esa fe nos fue predestinada para nosotros antes de la fundación, la creación del mundo. Efesios capítulo 1 dice, en Jesús, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Es decir, que antes del primer versículo de la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 1, Dios quería tenerte a ti con Él eternamente en el paraíso. El plan de Dios, de nuestra salvación, el plan de nuestra fe sí se ha realizado. Así que de igual manera el plan de Dios en cuanto a la redención del mundo por la muerte de su Hijo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ese plan también sí se ha realizado. Jesús nos relata ese plan en nuestro Evangelio, el plan de la salvación que Dios y Él tiene para el mundo. Mira, hoy y mañana voy a expulsar demonios y a sanar enfermos, y al tercer día terminaré mi obra. Mas después, y les digo que ustedes no volverán a verme hasta el día en que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esas palabras, bendito el que viene en el nombre del Señor, se repetirán al final del Evangelio de Lucas, una semana antes de la crucifixión de Jesús, cuando entra a la ciudad de Jerusalén. Es decir, que Jesús va a morir cuando, dónde, cómo y a manos de quien Él quiera, según el plan que Él, como Dios, había establecido antes de la fundación del mundo. Los planes de los hombres son inciertos. No obstante, el plan de Dios sí es seguro. Los planes de Dios sí son dignos de nuestra confianza. La fe y la salvación que Él nos ha prometido sí es, hermanos, una cosa segura. No obstante, a pesar de eso, a pesar de la bondad de los planes de Dios, a pesar de la bondad del sacrificio de su Hijo, a pesar de la certidumbre de los planes de Dios en cuanto a la muerte y resurrección de su Hijo, hay muchos que no creen. Eso es a pesar de nuestras oraciones, a pesar de nuestras invitaciones, a pesar de todo lo que la iglesia haga, a pesar de tener a Dios que Él quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. A pesar de tener un Dios que todo el día extiende sus manos hacia un pueblo rebelde y contestatario. A pesar de todo eso, muchos no creen. Es una cruz que la iglesia lleva. Es una cruz que Dios también lleva. Pues, ¿qué hacemos
¿Cuál debería ser nuestra actitud frente a un mundo que nos rechaza? ¿Cómo deberíamos reaccionar ante un mundo tan indiferente, tan frío al evangelio que nosotros proclamamos? Nos deberíamos rendir. La lectura de la epístola a los Filipenses para el domingo de hoy nos provee una respuesta. Pablo nos anima con estas palabras, hermanos. Hermanos, sean ustedes imitadores de mí y fíjense en los que así se conducen según el ejemplo que ustedes tienen de nosotros. Pues en Pablo sí tenemos un buen ejemplo de un servidor de Cristo que dedicó su vida entera al servicio de los demás. Frente a la incredulidad del pueblo de Israel, de su propia gente, de su propia nación, su propio país, él nunca se rindió, nunca descansó. Frente a persecuciones, burlas, cárceles, naufragio, al ser apedreado, latigado y al final de su vida, al ser decapitado en la capital del Imperio Romano, frente a ese rechazo, él nunca dejó de predicar. Pablo también tuvo que llevar la cruz, de predicar a un mundo que terminó al rechazarlo. Pablo sí llevó la cruz de un mundo que lo odiaba. No obstante, a pesar de tener un buenísimo ejemplo en la vida de San Pablo, a pesar de ser un hombre extraordinario, a pesar de haber escrito 13 de los libros de la Biblia que tenemos como iglesia del día de hoy, Pablo solo fue un ejemplo humano. Un ejemplo humano de carne y hueso, un ejemplo de un humano igual como nosotros, pecador igual como nosotros y perdonado igual como nosotros. Aún así, en otra epístola de Pablo, él termina la idea que comienza aquí. 1 Corintios capítulo 11 dice, sé imitadores de mí como yo soy de Cristo. Amén, hermanos. En Cristo Jesús tenemos el ejemplo perfecto de cómo amar un mundo que nos rechaza, de cómo servir a nuestro prójimo, a nuestro vecino frente a su menosprecio. Cristo fue fiel y que amó a un mundo que lo odiaba hasta el final, hasta una muerte en la cruz. Dice Jesús, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. No obstante, Jesús fue. Él fue enviado y fue hecho morir en amor a esa misma ciudad de Jerusalén. Cristo lleva la cruz del rechazo y menosprecio de un mundo incrédulo. La llevó hasta las afueras de esa misma ciudad de Jerusalén, la llevó hasta Calvario. Y al estar ahí colgado, Jesús mira al mundo entero que lo odia y lo perdona. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ese perdón primeramente es hacia nosotros. Porque nosotros primeramente fuimos enemigos de Jesús y solo después de su muerte fuimos reconciliados. Hermanos y hermanas, que nosotros nunca cansemos de seguir el ejemplo de Jesús. Que nunca nos cansemos de llevar nuestra cruz, de sacrificarnos por un mundo que nos rechaza. Porque Cristo primeramente llevó su cruz para salvarnos a nosotros. ¿Quién sabe? Solo Dios. ¿Cuántas de las personas quien invitamos, con quien oramos, de quienes compartimos una pequeña palabra de consuelo, a quien invitamos una y otra vez, después se salvarán? Amén.